Shalom Haverim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque nos permite estar una semana más en torno al comentario de la Parashá. Y esta semana, para el viernes 5 de febrero del 2021, que corresponde al 24 de Shevat del año 5781, nos toca revisar brevemente la Parashá Yitro o Jetro, como dicen las versiones castellanas. Esta Parashá se encuentra en el Sefer Shemot, en el libro del Éxodo, capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 23. Y esta es una de las tres, parece que son tres, parashot que llevan cierto el nombre de una persona. No recuerdo si son tres, cuatro, por ahí. Pero lo que llama la atención es por qué una parashá, una porción, tendría el nombre de una persona, ¿cierto?, que no es del pueblo en realidad, ¿cierto? Porque lo que dice aquí el texto y por lo que hemos aprendido de pasajes anteriores, Jetro o Yitro es suegro de Moisés y él era, ¿cierto?, hasta este entonces sacerdote en Midian. Entonces dice así, en el capítulo 18, verso 1, Vaishma Yitro en Midian Joten Moshe. את כל אשר עשה אלוקים למשה ולאisrael עמו. Y oyó Yitro, sacerdote de Midian o Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que el Eterno había hecho con Moshe y con el pueblo de Israel, y cómo había el Eterno sacado a Israel de Egipto. Esta parashá, que es una parashá muy interesante, porque en esta parashá, ¿cierto?, se encuentra Matan Torah, la entrega de la ley. Entonces, es una de las parashot, ¿cierto?, que constituye un pilar fundamental para nuestra creencia. Y damos gracias al cielo que podemos esta semana, ¿cierto?, inquirir un poco en esta parashá. Esta parashá también es llamada parashá Kalá. Kalá en hebreo significa novia. Y es porque nos enseña la escritura, y los rabinos también han ahondado en este tema. Se presenta el Eterno como el esposo y la Torá como el acta de matrimonio e Israel como la novia. Entonces, debido a eso es que esta parashá, ¿cierto?, parashá Yitro, tiene una importancia profundísima. Aquí están dados, ¿cierto?, los conocidos 10 mandamientos, ¿verdad? Y otras disposiciones que se van a completar, ¿cierto?, en la próxima parashá de Mishpatim. Pero aquí comienza, ¿cierto?, el trato del santo bendito con Israel. ¿Y qué dice acá? Dice que oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel y con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice también, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y una de las cosas que más me llama a mí poderosamente la atención es que él haya dejado esta idea como como el encabezado de los mandamientos, de los Azeret Adibrot. Los 10 mandamientos en hebreo, ¿cierto?, nosotros los mencionamos como Azeret Adibrot, que son las 10 conversaciones o las 10 palabras. Así que no son exactamente 10 mandamientos. El primero parte diciendo, yo soy el Señor tu Dios, ¿cierto? Asher otzetiha meretz Mitzrayim mi beit abadim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí pasa lo que recién podría ser, ¿cierto?, un mandamiento, como con estructura de mandamiento.
Lo Yel, Elohim, Ajerim Alpanay, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el encabezado me llama la atención. ¿Por qué él lo dejó dentro de los mandamientos como encabezado? Yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Porque en realidad la relación que va a tener el Santo Bendito con nosotros, con Am Israel, con su pueblo, ¿cierto? Toda está basada en esta tremenda verdad y en este tremendo hecho de que Él no solo, ¿cierto?, es el esposo, ¿verdad?, sino que además es nuestro redentor y nuestro liberador, quien, ¿cierto?, canjeó, ¿verdad?, muerte por vida en el caso nuestro. Entonces, me quiero centrar sobre la idea de Parashat Kalá, es decir, la Parashat de la novia. Y aquí aparece Am Israel como la novia, ¿verdad? Esta es una verdad que va a recorrer las escrituras y, y que va a encontrar, ¿cierto?, una idea muy, muy fuerte y muy, muy arraigada y desarrollada en los escritos del Brit Hadashah. ¿Y qué me llama a mí la atención? Es que en en esta porción, en la quinta alia, la quinta lectura, el Eterno, ¿cierto? En el capítulo 19, en el verso, en el verso 9 en adelante, dice, entonces el Eterno dijo a Moshe, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del Eterno al pueblo. Dice, y el Eterno dijo a Moshe, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Entonces, aquí hay una preparación, ¿cierto? Como novia. Es decir, no, no puedo, teniendo la idea de la novia en la cabeza, no puedo llegar, ¿cierto? Y no guardar ciertas medidas. Dice, guárdense, no suban al monte, no toquen sus límites, no toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Entonces hay una serie de reglas y de protocolo. ¿Quién de nosotros no ha ido alguna vez a una boda, cierto? Y hay todo un ceremonial, hay una ropa especial, un lugar especial, un ambiente especial, la comida especial, la música, los invitados especial, ¿cierto? Todo tiene que conjugarse armónicamente para que la boda sea una ceremonia hermosa. Pero sin duda, el centro, ¿verdad? El centro de todo este ceremonial está, ¿cierto?, en el novio y su amada. A pesar de que en Occidente, ¿cierto?, quien, por decirlo así, se roba la película es la novia, en el contexto de la Torá, la importancia recae sobre el novio, quien es, quien en definitiva, ¿cierto?, a través de un largo proceso, ha escogido a una novia. Aquí fue el santo bendito a buscar una novia a Egipto, la trajo y ahora la va a santificar. Va a comenzar un trato con ella, ¿cierto? Y le solicita por medio de Moshe Rabenu, dile al pueblo que se santifique 3 días. De aquí, entre paréntesis, de aquí se saca una alajá, ¿cierto? De que cuando uno va a leer Torah o cuando va a escuchar palabras de Torah, no puede mezclar eso, ¿cierto?, con la intimidad. Hay días
Si uno, ¿cierto? Por ejemplo, hay una controversia del día sábado. El día sábado o en el día de reposo se puede tener intimidad y hay líneas bastante disímiles. Una dice que sí, otras dicen que no. Yo opto por decir que no, basado en esto, en que cuando el pueblo, ¿cierto?, se fue a encontrar con el Eterno y a recibir la palabra del Eterno, el Eterno le pidió 3 días de purificación. 3 días de purificación, ¿cierto? El que en términos hebreos se llama Bal Koré, que es la persona, Valkyrie, perdón, es la persona que, ¿cierto?, tiene que abstenerse 3 días antes de, de tener una intimidad para después tener un encuentro con el Señor. Esto está incluso eh, refrendado en el Brihad Shah, cuando dice, ¿cierto?, que el Rab Shaul escribe a la Cajal y dice: no os neguéis unos a otros, a menos que sea, ¿cierto?, por un tema espiritual, en que alguien quiera dedicarse a las cosas espirituales, pero después dice: finalizado este tiempo, vuélvase a juntar. Eso quiere decir que no puedo combinar una cosa con otra. Eso está en el Brihadashah. Eso es doctrina clarísima de Rav Shaul. Pero volviendo a nuestro tema, ¿por qué, cierto? ¿Por qué el impedimento de que el pueblo no traspase los límites, ¿cierto? No llegue al monte, no vaya más allá de lo que está señalado y que tome 3 días, mínimo 3 días, ¿cierto?, de purificación para encontrarse, ¿cierto?, con el novio? Bueno, es porque en realidad todos los ojos de los que asistan a la boda van a estar sobre la novia, y es lo que pasa, ¿cierto?, hasta hoy en día. O sea, la música puede estar buena, la ornamentación, la decoración, todo, pero ¿qué es lo que todos quieren ver cuando entra la novia? Quieren ver si tiene el velo o no lo tiene un tocado o no lo tiene, cómo viene, ¿cierto?, su pelo, si se maquilló o no se maquilló, cómo es el vestido, y sobre todo las mujeres, ¿cierto?, todas muy ávidas de ver cómo es el vestido de novia. Y en el fondo lo que esto representa es, ¿cierto? La novia representa el buen gusto del novio. La novia representa el buen ojo para escoger y el buen gusto, el gusto refinado, el gusto selecto, ¿cierto? El gusto exclusivo del novio para escoger una novia. Entonces de aquí nosotros sacamos la idea de los estándares mínimos que debiera tener la novia del Señor. La novia del Señor. Dice en el Brihadashah, Rab Shaul, dice: porque os he desposado como novia pura y virgen para presentaros delante del Señor. Os celo, dice Rab Shaul, os celo con celo de Dios. Y eso explica el celo del Eterno, ¿cierto?, en la Tanaj respecto de Israel. Respecto de Israel, porque el Eterno hizo todo un trabajo para ir a buscarla, comprarla, ¿cierto? Normalmente la novia se compra, hasta hoy en día, ¿cierto? En el judaísmo, ¿cierto? Si no está la dote, está la ketubá, que es el acta, ¿cierto? Y que tiene una representación en dinero. Entonces, se compra. Y la idea central que me tiene que quedar a mí en mi cabeza y en mi corazón es que la novia habla del buen gusto del novio. Y aquí nos cabe a nosotros ahora, ¿cierto?, que pretendemos ser, ¿cierto?, o aspiramos a ser la novia. Y yo no digo que ya lo seamos, sino que aspiramos a ser la novia, ¿cierto? Y digo aspiramos porque el Brihadashah nos enseña de que hubo una boda, ¿cierto? Hay una parábola donde nos enseña que hubo una boda y habían unas vírgenes que estaban esperando a su esposo, pero no todas entraron a las bodas, ¿verdad? Sin duda es porque no llenaron los estándares mínimos para entrar en calidad de novia a la boda. ¿Se fijan?
Entonces, aquí en este pasaje nosotros debemos, ¿cierto?, hacer una reflexión, mirarnos en el espejo de la Torá como, como novia del Eterno, ¿cierto? Cuando el Eterno se representa a sí mismo o cuando Él da testimonio de sí, ¿cierto? Él dice, Dios grande, fuerte y celoso, ¿verdad? La palabra celoso en hebreo que es kané viene del verbo comprar. Por eso Él es celoso, porque a Él le costó, es decir, no fue gratis ni el precio fue bajo, ¿verdad? El precio fue alto y hubo de por medio, ¿cierto?, un enorme trabajo para hacerse de esta novia, escogida, ¿verdad? Escogida. Dice por ahí el Cantar de los Cantares que muchas son las reinas y centenares las princesas y las concubinas sin número, dice, pero una es la amada de mi corazón, una, la perfecta mía, la paloma mía, la hermana mía. Y habla de incluso de hermana mía, porque se supone que el novio y la novia tienen que llegar a ser lo que hoy día se conoce como almas gemelas. ¿En qué medida nos parecemos al Eterno, a nuestro novio, al futuro esposo? ¿En qué medida nos parecemos? ¿Somos almas gemelas con Él? ¿Lo que a Él le gusta, a mí me gusta? ¿Lo que Él detesta, yo lo detesto? ¿Nosotros actuamos como Él actuaría? ¿Nosotros actuamos como Él actuaría? ¿Nosotros actuamos como Él actúa? ¿En qué medida nosotros representamos el buen gusto del novio? ¿Verdad? La semana pasada en la Parashat Beshalach, ¿cierto? Mencionamos, porque la verdad es que no hablamos de ello, pero mencionamos así a la pasada el concepto, lo que se conoce como Derech Eretz, es decir, el comportamiento de Israel. ¿Cómo se comporta Israel? Nuestros estándares son distintos a los estándares del mundo. Nuestras costumbres son distintas a las costumbres del mundo. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cierto? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi hermano? ¿Cómo me relaciono yo con las autoridades que el Eterno ha puesto? ¿Cierto? Porque toda autoridad está puesta por Dios. Me guste o no me guste. ¿Cómo me relaciono yo con él? ¿Cómo me relaciono con estos aspectos que son esenciales para una vida, ¿cierto?, de santidad? Que es, ¿cierto?, no solo la búsqueda del Señor, no solo el cumplimiento de los mandamientos, sino mi relación con mi hermano, con mi prójimo. No sacar paja de su ojo, ¿cierto?, sino del mío primero. Pedir perdón si yo incurrí en una falta. Perdonar si el hermano incurrió una falta. Desechar toda amargura, todo rencor a la puesta de sol. Es el comportamiento, ¿cierto?, básico que el novio espera ver en la novia. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ¿por qué me llama la atención? Porque si la recepción de la Torá en el monte Sinai, representando, ¿cierto?, un pacto que era imperfecto y que producía muerte y no vida, ¿cómo serán los estándares de este nuevo pacto? Ese es el tema. ¿Cómo son los estándares de este Brit Hadashah, este pacto renovado? Los estándares se relajaron, ¿cierto? Se relativizaron o se extremaron. La santidad que el Eterno le pidió a Am Israel no la pide hoy día, ¿cierto? Se aflojaron las medidas de seguridad, ¿cierto? La relación entre pureza e impureza, entre apto y no apto, entre tamé, tumá, ¿cierto? O Torah. ¿Cómo son esos estándares? ¿Cumplo esos estándares yo en mi vida? O a lo mejor, ¿cierto?, soy un poquito
ligero en hablar de que somos la novia, somos la esposa, él es nuestro esposo, ¿cierto? Pero mi comportamiento a lo mejor no se ajusta, a lo mejor no se ajusta. Entonces esta para allá me parece interesante, es muy interesante por la idea que quiero reforzar, es decir, la novia representa, ¿cierto? Eh, el buen gusto del novio. Cuando, cuando observamos a la novia, ¿cierto? En la ceremonia de boda, que está de blanca y radiante, como decía una antigua canción, y excedida en belleza, no obstante, ¿cierto? Sus medidas de recato, sus medidas de buen gusto, es decir, una novia se tiene que comportar incluso el día de su boda, ¿cierto? Eh, a pesar del lejaim y del brindar, del brindis y del champán y de, ¿cierto? Del Kabbalat Panim y todo eso, se tiene que comportar. Entonces, cuando vemos todos esos aspectos que resaltan en la novia, sin duda, ¿cierto? La opinión que tengamos del novio se va a ver, ¿cierto? Reforzada, reforzada. Por el contrario, si nosotros vemos, ¿cierto?, en la novia un dejo de descuido, de poca pulcritud, desprolijidad, ¿cierto? A lo mejor, ¿cierto?, el buen tino nos va a hacer callar, pero vamos a pensar de que no representa lo mejor, ¿cierto?, de, de- del novio o para el novio. Entonces, por eso me parece interesante esta para allá. Aquí nos encontramos con el Eterno, que pone ciertos límites, ¿cierto? Y el pueblo tiene que encauzarse en esos límites, en esos parámetros. Porque mencioné yo delante, ¿cierto? Este concepto de Derech Eretz, la forma como se hace en Israel, cómo debe actuar el pueblo de Israel, cómo debe, ¿cierto? Actuar el, el pueblo del Señor. ¿Y por qué? Porque dice el Brit Hadashah en el Sefer Aromim, en el libro de Romanos, que el nombre del Eterno es vituperado entre los gentiles por causa de los judíos. Es decir, una persona que se precia religiosa, que se precia parte del pueblo del Señor, que tenga una mala actitud, va a provocar que la gente no hable contra él, ni del judaísmo, sino que hable, ¿cierto?, en contra del Eterno. Que el nombre del Eterno sea vituperado. Haz de Shalom, lo aleinu, que no nos ocurra a nosotros, y para que eso no nos ocurra, nosotros debemos ser cuidadosos con lo que hacemos. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos, cuidadosos con lo que comemos, cuidadosos con nuestros modales, cuidadoso con nuestras costumbres, cuidadoso con nuestras maneras, para estar a la altura de lo que el Eterno quiere, ¿cierto?, para sí, de lo que el Eterno quiere para sí. Entonces, esta para allá nos hace mirarnos al espejo. ¿En, en qué medida, ¿cierto?, estoy cumpliendo esos estándares mínimos? Estándares mínimos. ¿Se fijan ustedes? Es decir, una persona en el judaísmo eh, no tendría una novia gentil, partiendo por ahí, y así un montón de cosas más, ¿cierto? Se procuraría la mejor, la más cuidadosa, la de mejores modales, ¿cierto? Y esas cosas nosotros las encontramos en la escritura. Las escrituras describen, ¿cierto? Con lujo de detalles, qué es lo que el Eterno quiere de nosotros, como pueblo, qué es lo que espera de nosotros, como la novia, como la futura esposa. Uno cuando está para casarse, ¿cierto?
tiene mentalmente un proyecto. O sea, y por eso se casa, porque siente que la novia es la que llena el proyecto de vida que uno tiene. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que el Eterno pide de nosotros como estándares mínimos de una novia para el Señor? El libro de Revelaciones dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, blanco, resplandeciente, como son las acciones de los justos, ¿cierto? Entonces, si recibir una serie de mandamientos escritos en piedra requirió de 3 días de purificación, ¿cuánto más recibir estos mandamientos y que el Eterno los escriba en nuestros corazones, como se supone que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, ¿cierto?, requiere? Haré un nuevo pacto, un nuevo testamento con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y está hablando de este pacto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, ¿en qué medida nuestras acciones invalidan este pacto? O creemos eso de que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque total, como Yeshua ya pagó, entonces yo hago lo que quiero, o no. O hay cosas que invalidan este pacto. O hay cosas que, ¿cierto?, pueden provocar que otros blasfemen el nombre del Eterno por culpa mía. Lo aleino, que nunca ocurra así. Que esta palabra pueda servir como una fuente de inspiración y que me lleve esta inspiración, ¿cierto?, a la acción. Que no me quede en la inspiración. ¿Cuáles son los estándares mínimos que la Torah pide para que yo entre en categoría de novia? ¿Cierto? No hay aquí lo que se llama free choice, una libre opción. No, no es como yo quiero, a la hora que quiero, de la forma que quiero. Hay estándares claros, ¿cierto? Y que obedecen, sin duda, a una fuente espiritual, ¿verdad? Los mandamientos del Señor no son gravosos, sino que obedecen a una expresión de lo más sublime de un Dios santo para un pueblo que se precia de ser un pueblo santo. Entonces revisemos nuestras vidas, confrontémonos a esta verdad, confrontemos nuestra vida con esta escritura y hagamos ese examen. Veamos cómo somos, cómo funcionamos, cómo reaccionamos, qué cosas hacemos, qué decimos, cómo hablamos, qué comemos, cómo nos movemos, cómo reaccionamos, y veamos si esa forma de actuar, ¿cierto?, está de acuerdo a los estándares de santidad que el Eterno pide para su novia. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude, y Él pueda bendecir nuestras vidas en este santo día de Shabbat. Shabbat Shalom.